Proyecto final diseño 1. Nombre Aqua Bajavi Caribe. Un proyecto de la conciencia. Este proyecto busca, mediante su nombre Aqua del prefijo agua y Bajavi, mar en suajili, Caribe, hacer una conciencia de que el mar Caribe todavía tiene oportunidad de regenerarse la isla de plástico que se descubrió por parte de la fotógrafa británica y que se expuso que está ubicada entre Honduras y Guatemala. El proyecto consta con una primera fase de ideación en la cual asocié dos experiencias, la de buceo y la experiencia de disfrutar en mi niñez del río Tempisque cuando tenía aguas cristalinas y se podía uno bañar y disfrutar el día con sus seres queridos y demás. Conforme crecí, vi que el río fue contaminado y fui testigo visual de cómo este proceso se dio. Es por ello que ahora el mar Caribe, que como decía, acaba de ser descubierta hace pocos años, las islas de plástico, la idea es poder dar soluciones eficaces para seguir disfrutando de experiencias como el buceo, dado que el principal problema es la contaminación que existe. Esto se da porque existen movimientos en el mar que generan la saturación en ciertos puntos, 5 puntos en específico, en donde van a dar todos los plásticos y desechos. Lo más grave de esto es que el plástico como tal no es lo dañino, sino que al descomponerse genera microplásticos que son contaminantes e interfieren en la cadena alimenticia. Son consumidos por animales y estos fallecen o llegan a estar en el platillo de la dieta de los seres humanos. Las soluciones que encuentro es pasar de una economía lineal a una economía circular en donde aplicamos las 7 R's y sobre todo, más que reciclar, reutilizar muchos de los desechos que actualmente generamos como sociedad. Este proyecto se hizo con paraqués y porqués. Los paraqués es demostrar que el reuso puede ser divertido, motivar a partir de un material reciclado que se puede hacer arte y diseño funcional y crear conciencia. Principalmente eso es lo que me interesa dejarles. Dentro de la ideación también tuve un proceso de bocetaje en el cual combiné toda mi investigación y las cosas que había adquirido y encontrado y los 3 movimientos con los conocimientos del curso. En este proceso dibujé ciertas estructuras en las cuales pudiese representar esos 3 movimientos que encontré que hace el mar y que son la causa de que se dé movimiento cero en los vórtices, de manera que el plástico quede en ese punto atrapado y genere esas islas de plástico de gran tamaño y de gran densidad. El primero que ideé fue el de corriente marina y este en específico lo diseñé tratando de generar una estructura en la cual por medio de una canica generara el movimiento ondulante que tiene la corriente. El segundo boceto que realicé o exploración gráfica fue la construcción de una estructura en la cual pudiese representar un segundo movimiento llamado vórtice, que es el lugar donde quedan
atrapados los plásticos y donde se genera el movimiento cero. Este en específico no solamente fue una tarea de realizar la estructura, sino también de analizar cuál iba a ser el proceso de ensamble, porque la estructura tenía que generar movimiento y no podían ser solamente cuadros o cubos pegados hechos de distintos materiales como cartón y filminas transparentes. Por último, realicé el tercer tipo de movimiento que encontré en mi investigación. Este movimiento lo hice diseñando una estructura vertical en la cual diseñé rampas internas, las cuales permitiesen un descenso de la canica y llegasen hasta la parte inferior de la estructura. De la mano con el bocetaje creé esquemas de cómo, como en el prototipo número 1, en el cual no solamente diseñé los cubos y sus caras, sino también la construcción 2D de la prueba del movimiento como quería que se realizara. Y los asocié con términos como enroscar, en este caso, que son términos vistos en el transcurso del curso y con los cuales asociaba mi investigación, los resultados de mi investigación y la creación del prototipo. También desarrollé un análisis de ensamble y en este análisis di como conclusión que me faltaba el diseño de algunos cubos, que como pueden ver al lado los realicé. Continuando con el proceso del cómo del prototipo número 2, podemos ver cómo lo asocié con el término contraenroscar y también diseñé las caras de los cubos y procedí a hacer el movimiento o la idea de movimiento que quería lograr. A su vez, también diseñé por medio de una caricatura 2D el movimiento que andaba buscando para darme una idea más completa de cuál iba a ser la estructura de pensamiento que tenía que tener para proceder a prototipar esta idea. Y por último, mi prototipo número 3 y mi proceso de ideación por medio del esquema común, en el cual quería representar la proyección especular y representar esa unión entre las islas de plástico que se hace por medio de una línea imaginaria. Este proceso también lo apoyé con una caricatura en la cual pudiese dibujar visualmente cuál iba a ser la trayectoria de la canica que yo necesitaba para generar este movimiento.
Dentro de la ideación también entra un proceso de materialidad, empezando por definir cuál iba a ser mi insumo de trabajo. En este punto definí esta imagen extraída de mis videos como el insumo que iba a utilizar para desarrollar el proyecto y del cual iba a extraer mi paleta de colores. En esta investigación de los colores encontré una variable de, muchísimos tonos. Sin embargo, al final, por estrategia, decidí quedarme con 4, los cuales podemos ver en esos círculos de abajo. En el proceso de materialidad también hice una investigación de cómo reunir los materiales correctos para el proyecto. El proyecto necesitaba tener carácter y para ello necesitaba darle color. Dado a que ya tuve la experiencia de que el cartón se dobla un poco con la aplicación de color por medio de témperas, decidí experimentar con otro tipo de materiales, como lo fueron unas láminas plásticas de colores según la tonalidad de mis colores extraídos del Pantone. Adicional a ello, utilicé cartón para la fabricación y plástico en filminas que me iban a dar una apariencia bastante visible del movimiento de la canica. Quise a mi prototipo agregarle ciertas cosas como sonido y luz, que en cierto punto lo tuve bien logrado. Sin embargo, cuando hice la recopilación de materiales, traté de tener de todo tipo de materiales para experimentar. Dentro de los materiales principales, como pudieron ver en el video, estuvo la implementación de material reusable como fueron los rollitos de papel higiénico. En lugar de desecharlos, por un tiempo los estuve recaudando para hacer bases y algunas partes del proyecto. Al igual usé las canicas en distintos tonos para poder generar un movimiento: celestes representando el mar, azules más oscuras y negras representando la suciedad y los plásticos. En mi proceso de prototipo de ensayo desarrollé la propuesta del prototipo número 1, la cual la hice a escala. Aquí me di cuenta de variables como el tamaño, el ensamble, el uso de materiales específicos y lo que era básicamente el movimiento, cómo generarlo por medio de un ángulo determinado. En este proceso de prototipo, realmente lo que más me llamó la atención fue que el análisis que se logra por medio de él no se va a lograr si decidimos realizar el trabajo final de buenas a primeras. Siempre vamos a necesitar prueba y error, y aquí me di cuenta de que no me servía realizar mis estructuras en 12 por 12 centímetros como se indicaba, sino que necesitaba reducir el tamaño para poder generar un espacio más pequeño y con él garantizarme la creación de movimiento. Como ven, mi forma de realizar los trabajos también influye mucho en el disfrute y la creación de los mismos, y trato de generar un ambiente. Esto me permitió disfrutar y analizar y profundizar mis ideas de construcción del proyecto, de tal manera de que todo fuese enlazado, tanto los conceptos que adquirí en el curso de diseño 1 como mi proceso de investigación. Aquí, como pueden ver, tengo mi prueba del movimiento en este pequeña estructura que representaba lo que era el prototipo número 1 y lo que quería básicamente lograr.
send shivers down my spine. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave it all behind and face the truth. Mama, I don't wanna die. I sometimes wish I'd never been born at all. Carry on, nothing really matters. Por último, pasamos al proceso de comprobación, en el cual puedo mostrarles un poco de lo que fue el proceso de cada uno de los prototipos finales que realicé. Mi idea en realidad era generar los 3 prototipos, no escoger entre uno y otro, sino que generar los 3 y finalmente unirlos para generar ese sistema de movimiento que tiene el mar y que al final es lo que causa que en los vórtices quede estancado el plástico. Entonces empecé por mi prototipo número 1, realizando un proceso de dibujo en el cartón y el plástico de las estructuras o piezas que iba a necesitar para el ensamble. Como ven en la pantalla a la derecha está el resultado de todo el ensamble que realicé con el prototipo número 1. Este prototipo lo que quería representar mediante el concepto de enroscar era el movimiento de la corriente marina, que fue bien logrado. Sin embargo, una de las dificultades que tuve fue aplicar el ángulo que yo había diseñado en la etapa de bocetaje. En este caso tuve que solventar esto de otra manera. En el desarrollo del prototipo número 2 también les muestro un poco del proceso. Era un prototipo diferente, era de modo que un poquito cuadrado y fue más sencillo de ensamblar. De hecho quedó exactamente igual que mi boceto, sin embargo no generó movimiento. Este prototipo lo que representaba era el vórtice y el vórtice es donde quedaban estancados en los plásticos, entonces de este punto quedaron estancadas las canicas y básicamente representa muy bien lo que yo deseaba lograr. Este sería el tercer, en temas de ensamble, sería el tercer prototipo a colocar en el global de la estructura. Sin embargo, fue mi segundo prototipo. Igual que el prototipo número 1, desarrollé un proceso de dibujo y corte en cartón y también dibujo y corte de filminas transparentes en las cuales diseñé cada pieza que iba a formar esa estructura que pueden observar a la derecha en la imagen, el prototipo terminado, y que iba a dar como resultado el movimiento que buscaba. Por último, la construcción del prototipo número 3, que representaba el movimiento de proyección especular y que era como la línea imaginaria que representa la unión de las 5 islas más grandes de plástico que se ubican en los océanos. Este lo realicé también, fue el primero que construí, a pesar de ser la última opción, porque creí que iba a ser el que me generara mejores resultados, y así fue. Como pueden ver, este prototipo en específico lo realicé todo en un día. Utilicé la escogencia de los tonos
y lo puse de un tono más claro a un tono más oscuro que representaban la profundidad del mar, dado que las islas de plástico se van conformando de tal manera que forma una capa densa de una especie de masa que contiene desechos, que tiene una profundidad de 11 kilómetros a más. Entonces, esta era una forma de representar esa forma en que se oscurece, valga la redundancia, el mar conforme se van dando la saturación de plásticos. Este prototipo en específico requería de muchas piezas de cartón y de plástico, por lo que lo primero que realicé fue un proceso de dibujo, corte y luego procedí al ensamble. A continuación vamos a ver los resultados con los movimientos generados al unir las tres estructuras. Como ven, el prototipo número 1 está arriba, el 3 en el medio y el 2 al final. Y la canica llega hasta la parte de abajo, en donde queda atrapada en la estructura que representa el vórtice. Esa es otra comprobación en donde se hace con varias bolinchas o canicas y donde se genera ese movimiento, recordando de que las canicas negras representan el plástico y la contaminación y las azules representan el mar. Entonces aquí podemos ver que en las distintas capas algunas de las canicas pasan y hacen todo el recorrido de movimiento y otras quedan estancadas, igual que pasa en el mar actualmente, donde en las diferentes profundidades se van encontrando residuos de basura. Y aquí podemos ver cómo las tres estructuras hacen los tres tipos de movimientos que en un principio investigué y relacioné con enroscar, contraenroscar y proyección especular. Al concluir este trabajo, las apreciaciones que genera a nivel personal, académico y a nivel del medio son bastantes, pero iniciando creo que lo principal es crear una conciencia de la gravedad del planeta y que nosotros tenemos en nuestras manos salvarlo y que es más allá de un cliché, es algo cierto, y ver que quizás no tenemos la visibilidad del problema a la vuelta de nuestros hogares y por eso no generamos la conciencia suficiente, pero en nuestras manos está empezar a reducir y a aplicar las 7 R's para tener una economía circular y sobre todo en equilibrio con el medio ambiente. A nivel personal fue un proyecto que me gustó mucho, es mi primer proyecto de diseño en la universidad. Sin embargo, mezclé los conocimientos con una investigación personal, algo que me inspirase, que me conectara conmigo, con mis raíces, con mis gustos y con mi pasión para poder disfrutar del desarrollo de este proyecto que fue de varias horas y días. Y por último, a nivel académico, considero que fue toda una experiencia, no solamente el proceso de aplicar el fundamento 1 por medio de la ideación, de expresar por medio de esquemas de qué, cómo, por qué y para qué el proyecto, sino también pasar y aplicar fundamentos 2, 3, 4 y 5, la teoría del color que no la habíamos visto hasta hace poco y saber que cada cosa tiene un significado y cómo esos movimientos que para mí eran normal tienen una relación estrecha con términos académicos como lo es enroscar, contraenroscar y proyección especular. Invito a todos a que disfruten de sus proyectos y a que hagan de sus cosas cotidianas grandes experiencias.